Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Nos encontramos hoy día con el académico Hugo Herrera, académico de la Universidad Diego Portales. Hugo, ¿cómo te va? Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación, Hernán. Hugo, para entrar de lleno en el mundo de la derecha, principalmente estas últimas irrupciones que hemos tenido, este cambio de agenda al interior de la UDI, pero quería partir con Pablo Longueira, el ex coronel autoexiliado que tiene algunos flancos, como se podría decir el judicial, también en la interna del partido. Algunos lo recibieron de buena manera y otros no. Esta entusiasta entrevista que dio, recordemos que decía que iba por la presidencia de la UDI, iba por el convencional, quería que el presidente y el gobierno se alinearan con el apruebo, así como toda la derecha, un tanto voluntarioso se podría calificar de alguna manera. Pero quería preguntarte a ti principalmente, ¿qué ves en esta irrupción de Pablo Longueira? Mira, yo creo que la irrupción es importante porque Longueira, por su trayectoria y por su peso en la UDI, podría desbalancear el panorama. Longueira viene de esa UDI fundacional, es uno de los coroneles, pero creo que se caracteriza por tener un liderazgo de raigambre social muy acentuada. Longueira fue el que armó el departamento poblacional de la UDI en los 80 y eso fue lo que le permitió a la derecha, en cierto modo, hacerse fuerte en sectores pobres de Santiago, Valparaíso y Talcahuano. Eh, entonces, creo que una persona con una trayectoria que lo hace importante. Eh, por otra parte, en la UDI eso le da mucho reconocimiento. Y no hay que olvidar algo, Longueira, antes de ser presidente de la UDI, fue siempre como el encargado electoral del partido Sí. y tiene una visión muy clara en sentido estratégico de las posiciones de la derecha y los flancos que abre. Entonces, en ese sentido, creo que más allá de que luzca como un personaje de otra época que reapareció y que tenga todavía abierto el flanco judicial, es un hecho político. O sea, en el gobierno le han bajado un poco el perfil, pero yo no creo que sea para bajárselo. ¿A qué mundo representa hoy día Longueira y si tú crees que pueda tener o no la fuerza de arrastre que tenía antiguamente? Porque, como podemos ver en las primeras reacciones, se dice que de parte de la directiva que bienvenido sea Longueira, pero que obviamente es un poco tarde para que nos realineemos, ya las bases votaron por el rechazo, o que sus códigos eran un tanto noventeros, lo dijo Iván Moreira, esta llegada como de patrón de fondo, que me vengo a hacer cargo del partido. ¿A quién está representando hoy y cuánto puede arrastrar el ex coronel? O el coronel. Mira, yo creo que no hay que olvidar que la UDI es todavía, en parte importante, es un partido noventero. O sea, me atrevería a decir que su padrón electoral, digamos, no es muy distinto al que tenía en los años 90. Y, y entre las figuras históricas, Longueira es una persona que genera confianza. Entonces, no obstante que la directiva de la UDI no puede cambiar la posición, y eso es plenamente entendible, de todos modos, la presidenta de la UDI se lo tomó de manera tranquila, no hubo una crítica fundamental al menos, y eso le da flanco a Longueira para operar. O sea, no me extrañaría que los votos de grupos importantes de militantes relevantes de la UDI se alterara, eh, y que además pudiera triunfar en las elecciones internas. Yo no veo a una María José Hoffman o a un Salaberry o haciéndole el peso a Longueira, por muchos eventuales méritos que puedan tener. Entonces, en ese sentido, también en la interna de la UDI, creo que no hay que mirar en menos el asunto. Ahora, no sé con qué autoridad, digamos, alguien como, un poco así, mirándolo de fuera, ¿no? Pero alguien como Moreira puede criticar a Longueira por figura no entera. Son, Suena raro. Oye, Hugo, en su entrevista Longueira también habla un poco de una estrategia que si uno toma diferentes hilos de cómo ha estado actuando la derecha, por lo menos el sector del rechazo ha estado hace un tiempo tratando de debilitar de alguna manera el plebiscito.
Algunos, si nos vamos al más extremo, el Partido Republicano dice que es inválido desde un inicio, hay otros que dicen que depende de cuánta gente vote, hay otros que dicen que no están las condiciones. Escuchamos ahora a Jacqueline Van Rysselberghe diciendo que ella puede que hasta no vote, porque no encuentra que las condiciones no están dadas, y ahora aparece Longueira diciendo que hay que pensar después del plebiscito, como dando a entender de que el plebiscito no vale nada. Juntando todos estos hilos, pareciera ser de que en la derecha están claros de que la opción del rechazo no va a ser próspera, pero también qué ganancia se puede obtener debilitando el plebiscito. ¿Qué es lo que ellos obtienen de retorno si logran instalar esto de que el plebiscito obviamente no tiene la validez que muchos le quieren dar o que tiene per se? Sí, yo distinguiría ahí la parada de Longueira de la parada de los más recalcitrantes en la UDI, porque lo que parece haber en un grupo es decir, minimicemos este asunto para poder en algún momento, en un momento conveniente, restarle legitimidad y declararlo algo inválido que vicie en el inicio el proceso. Pero Longueira, en cambio, creo que está pensando en otra cosa, me da la impresión, está pensando en, dado que está desencadenado el proceso constituyente, la única opción política con sentido es introducirse en el proceso y asumirlo, asumir la responsabilidad del proceso. ¿Ah? Ahora, los más recalcitrantes creo que no tienen... Claro, uno podría decir, son las resistencias que esto puede generar en grupos que tuvieron el control del sistema político con cierta facilidad durante largo tiempo y que ahora, a los que ahora no les basta el tercio para mantener el veto, sino que tienen que incorporarse en el proceso. Pero me parece que, mira, yo tiendo a ser optimista porque cualquier intento de deslegitimar el proceso, tiene que hacerse cargo no solamente de los que vayan a votar efectivamente ese día, que probablemente no van a ser tantos. Si efectivamente, ¿para qué estamos con cuestiones? El coronavirus vuelve a muchos temerosos de ir a contagiarse a las urnas. Entonces, va a ser difícil el proceso y probablemente no participe mucha gente. Pero el tema es que detrás de esa gente hay un sistema político que en su mayoría, y ahora también la derecha al parecer en una parte importante, si no en la mayoría de las dirigencias relevantes, está asumiendo el proceso y la importancia del proceso, lo ha adherido a él, y además no hay que olvidar todavía que detrás de todo esto está el pueblo, por decirlo así. O sea, están las manifestaciones de octubre, que es lo que antecede todo este asunto. Entonces, me parece que escudarse en una baja participación, producto del coronavirus, para negarle legitimidad al proceso, importaría, si alguien quisiera hacer eso, tendría que cargar sobre sí, por decirlo así, la oposición de la mayor parte del sistema político, incluida una parte importante de la derecha, y de la manifestación popular, que es un hecho indesmentible. Ya, pero tú ves acá un intento por quitarle legitimidad al plebiscito de entrada, por lo menos. Sí, pero no, o sea, mira, para ser bien sincero, yo no lo vería como parte de una especie de complot que descanse en fuerzas sociales relevantes o en actividades que pudieran tener alguna eficacia. Yo creo que son más los remilgos o la molestia o, por decirlo de alguna manera, la taimadura de sectores que son resistentes a esto, pero que al final van a tener que reconocerlo porque es un proceso de envergadura, que Para viene cerrar, con una dinámica propia. ya, se entiende. Para cerrar el tema Longueira, todavía Pablo Longueira tiene un flanco, podemos denominarlo ético, que es que todavía está pendiente este juicio por la acusación de cohecho que tiene. Eso está abierto todavía. ¿Están los tiempos para arriesgarse para que una persona con un flanco abierto de esta magnitud, porque cohecho sabemos que no es una acusación menor, pueda liderar un partido? Porque todavía no hay fecha para el juicio, entonces no sabemos si en diciembre, cuando sean las elecciones de la UDI, todavía Longueira va a estar con este flanco abierto o no, más allá del arrastre que tenga. ¿Cómo debiese la UDI hacer esta lectura, independiente de la importancia que tenga o no Pablo Longueira en este momento? Porque sabemos que a la UDI le costó mucho deshacerse de este mote, de esta carga luego de los casos Penta y SQM. Sí, mira, a ver, visto en términos de política real,
yo creo que la UDI es un partido resistente a los casos de corrupción. O sea, no olvidemos que la presidenta de ese partido carga con un cuestionamiento importante de lo de Corpesca y todo eso. Ahora, ciertamente una denuncia o sea, un proceso por cohecho es más complejo. Ahora, Longueira sostiene que es inocente, claro, ¿qué víctima, qué imputado no sostiene que es inocente? La cárcel está llena de inocentes, sabemos entre los abogados, digamos. Sí, es un tema sin duda delicado, y yo no sé si eso no pueda tener una repercusión electoral. Ahora, me parece que lo que dice Moreira sigue siendo cierto. La UDI es un partido noventero que es un poco resistente a este tipo de lógica, a esta lógica de las redes sociales, de la transparencia, de la denuncia que genera efectos rápidos. Entonces, en ese sentido, creo que tiene todavía, estoy hablando cínicamente y en realpolitik, digamos, pero creo que tiene todavía cierta capacidad de operar un poco al margen de estos asuntos. Por supuesto que algo así no es bueno, y ojalá si hay ilícitos se comprueben, y si no, bueno, que también se compruebe, pero creo que es un riesgo que en el caso de la UDI es un poco menor. Seguimos en el mismo partido, pero en otro hito que también ha levantado, ha pateado, ha hecho tambalear el tablero, en este caso presidencial, la irrupción de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que es una reacción, así por lo menos lo tratan de contar desde una parte, a esta corrida ideológica que tuvo Joaquín Lavín, el socialdemócrata, que después se tuvo que desdecir luego de que le mandaran varios recados desde la interna del propio gremialismo. ¿Tú cómo ves esta irrupción de Evelyn Matei? Porque si bien algunos la quieren calificar como un arrebato o algo más de piel por defender a su sector, por poner una bandera, también parece bien estratégico, considerando que con esto Lavín tiene libertad para ir a buscar los votos del centro y Evelyn Matei ser el dique de contención para la extrema derecha o para el sector de José Antonio Caz. ¿Cómo lo ves tú? Claro, mira, yo creo que a todo evento es positivo para el sector que representan Lavín y Evelyn Matei. Porque por una parte, de ir los dos de candidato, tienes lo que tú dices, o sea, Matei marca el flanco derecho, por decirlo así, y Lavín el flanco izquierdo, hacia el centro. Y por otra parte, tú te aseguras algo que probablemente la izquierda o la centro izquierda va a tener, que son primarias. Las primarias son un momento que es importante electoralmente porque demuestran, generan una dinámica propia, mucha prensa, un debate interno relevante, se permiten perfilar las posiciones y muestran captación de voluntad popular y pluralismo ideológico. Todo eso son virtudes para el sector respectivo. Entonces, si no fuera la Evelyn Matei, yo veo difícil que se presente otra candidatura presidencial de entidad. Puede que haya otra testimonial, pero de entidad me parece más difícil. Entonces creo que el tener una primaria para la derecha es algo que es estratégicamente relevante. O sea, si es una estrategia está muy bien pensada. Sí. Sí, ahora también puede ser que en esto, porque en la derecha hay un cierto caciquismo, me cuesta pensar en movidas así bien diseñadas. Me imagino que también puede haber mucho realmente de molestia con Lavín, porque mira, yo creo que hay una cosa que es importante remarcar. Lavín siempre ha sido muy, además de tener capacidades como captador de ambiente y todo lo demás, Lavín siempre ha sido muy inventivo. A veces se le pasa el tejo, qué sé yo, pero incluso que quiera hacer llover sobre Santiago, la intención uno se la perdona, digamos, porque es buena, aunque haya sido imposible. Pero, en cambio el cambio ideológico es más delicado. Tú puedes ser sorprendente en medidas, pero sorprender con esto de plantearse como socialdemócrata o como lo que sea, yo creo que ahí pierdes solvencia, porque esos planteamientos, como son ideológicos, requieren justificaciones buenas. O sea, plantearse como heredero de una tradición que viene desde el marxismo, de un revisionismo y todo lo demás del marxismo, pero desde otro planeta respecto de Lavín y sus orígenes y dónde viene, creo que es un salto medio descontrolado. Entonces, en ese sentido, creo que caló muy hondo porque es muy distinto. O sea,
digo, firmar piernas de personas transgénero es distinto, es menos complicado de absorber para alguien de derecha que lo que está haciendo declararse socialdemócrata. Oye, y en esta pasada donde al parecer la UDI tiene copada la agenda presidencial, también electoral, ¿quiénes son los ganadores y perdedores pensando en la derecha, pensando en la lógica presidencial, pero también en el día a día, en las discusiones parlamentarias o en lo que se viene, en lo que se viene en las discusiones primarias, los pactos internos? O sea, tú dices dentro de la centro derecha. Dentro de la centro derecha, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con este ajuste de piezas que hemos visto esta última semana? Yo creo que mirado así en la disputa, más allá en el día a día no te sabría, yo creo que al gobierno esto le da aire, por supuesto, porque es un juego, es mantener la pelota, digamos, y eso siempre es ventajoso. Pero yo creo que en el largo plazo esto está girando hacia el apruebo. O sea, por decirlo así, los perdedores aquí, el bando más recalcitrante o economicista, como queramos llamarlo, Libertad y Desarrollo, el ala derecha de la UDI. Yo creo que ese sector quedó muy aislado porque en la práctica está Sergio Melnik, por decirlo así, Libertad y Desarrollo, José Antonio Cast y un poquito más de gente dando la cara por esos diputados que andan dando vuelta en gira por el rechazo, pero pierde credibilidad y sustento esa posición. Además con Alamán en el gobierno. Eso te iba a decir también, en mirar las presidenciales, ¿cuán disminuido está Renovación Nacional respecto a lo que estaba hace 3 o 4 meses atrás? Hoy en día, cuando tú dices, uno de sus candidatos, con más o menos arrastre, está de ministro, otro está con un problema judicial, como es Sandón, y Francisco Chaguán, bueno, con el despliegue que él quiera llevar a cabo. Pero al parecer hoy día todos los focos y todas las luces están puestas en la UDI, a 2 años de las elecciones presidenciales, y en un momento político de mucha definición, porque supone que lo que vaya pasando de aquí en más en las elecciones, sumado al plebiscito, son hitos que marcan y que entregan fuerza o arrastre a un otro partido o a una otra coalición. Sí, mira, yo creo que si uno hace un mapeo así, yo te diría, la UDI efectivamente tiene la posición adelantada en términos presidenciales porque está marcando con 2 candidatos presidenciales importantes, de verdad, digamos, no testimoniales. Pero en la disputa de fondo, yo creo que la tiene mejor Renovación Nacional, ¿no? Porque si uno se fija, claro, Chaguán la tiene más difícil, no tiene tanta presencia como los otros 2 candidatos. Desbordes está en el ministerio, Alamán está en el ministerio, entonces tampoco pueden marcar por ahora. Pero creo que en la disputa de posicionamiento, claramente aquí está ganando la moderación en la derecha. O sea, las posiciones más cercanas habitualmente a Renovación Nacional que a la UDI, que usualmente ha tendido a moverse por el extremo derecho. Entonces, en ese sentido, creo que hay que verlo con cuidado, porque además va a pasar lo siguiente. Viene la constituyente. Yo creo que el primer paso que va a dar a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que el primer paso que va a dar la constituyente, por la dinámica que le pone el acuerdo, y va a haber asamblea probablemente o convención, no mixta, digamos. Creo que la dinámica le impone, por el acuerdo de los 2/3, que el primer acto que haga la asamblea una vez que se constituya, ¿sí?, es de decir, pucha, ¿cómo formamos los 2/3? Y en esa operación, que va a ser la operación inicial, después se van a negociar y conversar los contenidos, pero esa va a ser la operación inicial. En esa operación yo veo mucho más fácil el movimiento para los sectores moderados que para los sectores extremos. Me imagino mucho más no sé, a un Desbordes conversando con Heraldo Muñoz, por ejemplo, que a una Jacqueline Van Rysselberghe o un José Antonio Caz conversando con Daniel Jadwe, por decir algo, pues no van a ser ellos los constituyentes. Pero creo que en ese momento las fuerzas centrípetas, por decirlo así, van a tener más posibilidades de mostrarse que los grupos más extremos, y eso por supuesto que podría favorecer candidaturas de Renovación Nacional.
Pero bueno, hay que lidiar también con el caso Lavín, po. Pero yo creo que la tiene difícil, pero en la hegemonía política, yo creo que Renovación Nacional está saliendo más favorecido que la UDI. Hugo, para cerrar, tema aparte, ¿cómo has visto la actuación, la performance que ha tenido el gobierno frente al paro de los camioneros? ¿Se equivocó con esta postura que le han acusado un poco de blanda o de hacer casi de vocero de las peticiones de los camioneros para presionar al gobierno en estos 13 proyectos que exigen los voceros de uno de los 3 gremios de los camiones? ¿Cuál es tu evaluación de cómo el gobierno lo está llevando a cabo? Mira, yo creo que ahí diría dos cosas. El gobierno, para variar, digamos, porque esto ya no es novedad, está llegando tarde al problema de la Araucanía, porque el problema de los camioneros es, por decirlo así, un aspecto de la Araucanía, que el problema que tiene es que simbólicamente pega mucho, porque todos recuerdan el paro de los camioneros, o tienen como en el subconsciente, digamos, el paro de los camioneros, y los ven como una fuerza recalcitrante. No lo son necesariamente, y yo creo que es legítimo reclamar si te están baleando, pero el problema de fondo yo no lo quitaría, digamos. El problema de fondo es la Araucanía. ¿Qué hacemos con la Araucanía? Ahora que entramos más aún a un proceso constituyente, los procesos constituyentes son sistémicamente bien fregados porque de alguna manera el poder queda como en una entelequia que no funciona normalmente, Sí. y entonces hay como una especie, no digo que la haya, pero como de vacío de poder. Entonces, en esos momentos, estos conflictos de arrastre que tienen mucho tiempo y mucho peso, pueden estallar de manera difíciles de manejar. O sea, no sería fácil un descontrol en la Araucanía con un gobierno que tuviera funcionando en paralelo una asamblea constituyente y Ya. manifestaciones. O sea, se te puede formar un escenario bien, bien complejo. Entonces yo creo que más allá del tema de los camioneros, creo que miraría el conflicto de la Araucanía. Eso por una parte. Por otra parte, creo que es importante reflexionar sobre los alcances y los límites o la legitimidad de las movidas de presión. Porque Ya. creo que es importante ahora, precisamente que vamos a entrar en un proceso constituyente, fijar criterios consensuados, digamos, entre los partidos de gobierno y los partidos de la oposición, al menos las fuerzas principales, sobre qué tipo de presión vamos a aceptar y qué tipo de presión no vamos a aceptar. Creo que es una buena ocasión para definir criterios y salir de esta cuestión de que cuando protestan los Claro. camioneros es ilegítimo parar una vía o dos, qué sé yo, y cuando salen los estudiantes no. Bueno, yo creo que es un buen momento para hacerlo. Hugo, te damos las gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Hernán.